Hola, buenas queridos oyentes, bienvenidos al podcast número 22 de Píldoras del Conocimiento. Como siempre vamos a saludar a nuestro querido Abraham Jiménez. ¿Qué tal, Abraham? Pues muy bien, aquí llegando al final de año, pero no podíamos dejar a la audiencia sin un nuevo podcast, así que contento de estar aquí, contento de estar contigo esta tarde. Sí, decir que va a ser el último podcast del año. Vamos a tomarnos un par de semanas de descanso, de relax, de reflexionar, de viajar y de cargar pilas para volver con más fuerzas. Claro, y de esa manera, bueno, no es que vayamos a dejar un vacío, hay contenido, seguro que no sabemos si habéis escuchado todos los podcasts, si no lo habéis hecho tenéis trabajo para estas vacaciones, así que volveremos con más fuerzas y con más ganas y con nuevo contenido. Y bueno, nos gustaría hablar un poquito de cómo ha sido para nosotros este comienzo de temporada, podríamos decirle, ¿no? Que el año que viene será como una nueva temporada. Estamos un poco sorprendidos con la acogida que está teniendo el podcast. Ya tenemos más de 21.000 escuchas en iBooks y unos 2.000 suscriptores entre todas las plataformas, entre Spotify, YouTube, iTunes, ebooks, y la verdad es que estamos súper contentos y súper impresionados, ¿no, Fernando? Sí, muy contentos. Empezamos este proyecto como vamos a probar a ver qué tal, pues vamos a pasárnoslo bien sobre todo y vamos a intentar de aportar valor y estamos viendo que realmente tratando de aportar valor, esforzándonos, el público está respondiendo y nada, pues nos anima a seguir creciendo, así que si os gusta, pues nada, siempre lo decimos lo de siempre, que os recomendamos que suscribáis, que le deis el corazoncito, que le echéis un vistazo a la web, a píldorasdelconocimiento.com y que os suscribáis al newsletter si queréis de la propia página web. Y nada, poco más, ¿no? Sí, y que sepáis que estamos muy atentos a los comentarios que ponéis, que los tenemos muy en cuenta, que a veces podemos tener en cuenta el comentario para un próximo contenido. Hay algunos comentarios que nos han llenado mucho, ¿no? Y podemos resaltar alguno. Por ejemplo, tengo aquí un par, ¿no? Uno de Astil, dice, enhorabuena, poco a poco estáis construyendo un gran podcast. Hoy sábado ya tenemos diversión, dado que en iBooks me ha saltado a la vez tanto vuestro podcast como el de Iceberg de Valor. Dice, a seguir así. Y eso pues te anima, ¿no? Porque ves que hay gente que lo valora. O también Quito dice, muy bueno, superáis en cada podcast. Se nota el trabajo que hay por detrás. Fenomenal para descubrir y reflexionar sobre gran cantidad de temas. Así que, bueno, y contento de ver ese tipo de comentarios. Otro comentario que me gustó mucho de Colón dice, me encanta vuestro programa, me parece muy interesante. ¿Alguien de los tres ha comentado que le encantan los podcasts? A mí también. Supongo que sería el podcast con Raúl Barrios. ¿Podéis recomendar algunos? Me encanta descubrir podcasts nuevos, a mí me gustan mucho, Acelerando Empresas, Marketing Online, Iceberg del Valor, y gracias a todos. Pues vamos a comentar un poquito los que nos gustan a nosotros. Hemos hecho una lista para que no se nos olvide ninguno. Y en particular, a mí por lo menos en concreto, ahora Abraham, si no, que comente lo que le gustan a él, me gusta mucho Entiende tu mente, Buscadores de Sentido, Iceberg del Valor, Value Investing FM, Principio de Incertidumbre, Una Vida a tu Medida, The Tony Robbins Podcast, The Tim Ferriss Show, Radio Fitness Revolucionario, Invest Like the Best, El Arte de Presentar, Pensamiento Positivo Radio, Value School, Emprenda Aprendiendo, y The Success Academy de Víctor Martín. Así que no sé cuáles te gustan a ti, Abraham, si lo quieres comentar. Sí, pues comparto varios, como por ejemplo Buscadores de Sentido, Iceberg de Valor, Value Investing FM, Emprende Aprendiendo, The Success Academy. La verdad es que comparto algunos y para mí ha sido un descubrimiento, porque yo antes del 2018, aunque existía ya hacía años el tema de los podcasts, no lo seguía. Y ha sido un descubrimiento porque en momentos que quizás estás haciendo otra cosa o concentrado, te llena el poder estar escuchando ese contenido que tú quieres. No tienes que estar limitado a lo que es la radio, sino ese contenido bajo demanda, como puede ser YouTube de vídeo, pues en este caso de audio. La verdad es que me está gustando mucho. Y bueno, queremos presentar hoy a un invitado. No estamos Fernando y yo solos, estamos con Ignacio Moncada, ingeniero industrial por la Universidad Pontificia de Comillas y economista por la UNED. Además es analista financiero profesional. Ha trabajado con distintos países como Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, y es miembro del Instituto Juan de Mariana y amante del estudio del comportamiento humano irracional a la hora de tomar decisiones, y especialmente sobre la inversión. Y nos gustaría conocerlo un poquito más, que nos cuente un poquito quién es. Hola, ¿qué ¿Cómo tal? estás, Ignacio? Muy bien, aquí encantado de estar aquí con vosotros. Hola, Ignacio.
¿Qué tal, Fernando? Pues muy contento de tenerte por aquí, personas que nos aporten valor, que puedan aumentar el conocimiento de nuestra audiencia. Y nos gustaría saber un poquito, ya hemos comentado algunas cosas, pero ¿quién es Ignacio Moncada? Sí, bueno, habéis hecho la presentación, es bastante acertada. Yo estudié Ingeniería Industrial en ICAI, en la Universidad Pontificia Comillas. Cuando terminé, al poco tiempo me fui a vivir a Estados Unidos. Ahí estuve 5 años y medio trabajando en banca de inversión, eh, aprendiendo mucho y viendo pues, países pues, como Estados Unidos, Canadá y a los 5 años y medio, bueno, durante mi temporada en Estados Unidos además estudié economía, licenciatura en economía, como has dicho antes, los últimos 2 años y medio o así, pues me volví a Madrid y trabajo pues en análisis de inversiones más enfocados al mundo de las infraestructuras. Y pues veo también países, pues como has dicho, como Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda. Como ves, mucho país anglosajón en mi currículum. Pero bueno, también de Europa trabajo mucho en Latinoamérica, en Colombia, en Perú, en Brasil. Pero bueno, y luego también, como dices, pues yo desde hace muchos años colaboro con el Instituto Juan de Mariana, que es un think tank que se dedica pues digamos, a difundir ideas de tipo económico, de filosofía política ligadas con el liberalismo. Pero también se habla mucho, por ejemplo, de inversión y allí yo este septiembre pues di una charla de Behavioral Economics aplicada a la inversión. Y bueno, pues encantado de estar aquí con vosotros y de hablar de estas cosas. Muy bien. Vamos, tienes un buen currículum. Has pasado por unos cuantos países entonces, trabajando por ellos. Y nos gustaría un poquito que nos contaras a qué edad empezaste a interesarte por la inversión, por la economía, a valorar empresas. Bueno, empecé interesándome por la economía. La inversión llegó un poco más tarde. La economía, yo creo que durante mis primeros años en la universidad, pues sobre todo yo creo que a raíz de la llegada de la crisis, pues empecé a interesarme mucho, a leer muchas cosas, a ver vídeos, podcasts, y al final no se sabe cómo acabas leyendo tantos libros que llegó un momento que me dije que me iba a poner a estudiar la carrera, al menos aunque sea para ordenar todas esas lecturas y además sacarle partido, digamos, un título que señalice y digamos que le certifique pues todas esas lecturas. Luego empecé también a escribir artículos y muy enfocados en la economía. Y al final son tantos años leyendo tantas cosas y escribiendo y tal que algo se aprende. Y, y luego, más adelante, yo creo que terminando la carrera en esa época, me empecé a interesar también por la inversión, pero al principio de forma eh, personal, o sea, por curiosidad y con mis primeros ahorrillos, pues al final empiezas invirtiendo fatal, o sea, porque alguien te dice algo, metes dinero porque te han dicho que va a subir, tampoco preguntas por qué, sin mucho criterio, pero empiezas a jugarte tus primeros ahorros Prueba y error, ¿no? prueba y error, y al principio mucho error, bueno, y algún acierto De suerte, ¿no? Corazonada. por los malos motivos, que es por suerte, invirtiendo al tuntún y al final saliendo bien. Pero bueno, al final, como dicen a Taleb, que cuando tienes skin in the game o te estás jugando el pellejo o estás poniendo algún juego, a la fuerza acabas aprendiendo y así poco a poco pues me empecé a interesar pues a leer más cómo hay que hacer esto, a ver vídeos pues de value investing y bueno, pues al final he terminado siendo inversor o analista financiero profesional, así que para que no se diga que al final las lecturas de uno acaban dando forma pues a su vida casi. Una preguntita, Ignacio. ¿Tú crees o consideras que es necesario o te aporta realmente un valor añadido tus estudios de economía a la hora de inversión? ¿O crees realmente que de forma autodidacta con los libros que has ido estudiando a lo largo de los años forma el core de tu capacidad como inversor o de tu experiencia? No siendo tan necesaria a lo mejor la formación en economía. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, mi opinión es que quedaría muy bien decir que es muy útil, pero la realidad es que tampoco es tan útil como podría parecer.
O sea, es útil siempre saber de muchos temas y ser capaz de interconectarlos entre ellos. Y la economía al final es un ámbito, pero la psicología es otro y es tan importante o más que la economía para invertir. O sea, al final es leer sobre muchos temas, aprender sobre muchos temas y al final ir extrayendo pues aquellas ideas o aquellos modelos mentales o pequeños trucos o atajos que te ayuden, pues en este caso para invertir, que puede ser para aplicar en cualquier cosa. Algo de utilidad se le puede sacar, pero vamos, al final mucha gente dice pues que eres capaz de predecir el ciclo económico y eso te ayuda a invertir. Yo no me parece a mí que es bueno, algo idea puedes tener, pero sí, pero no es algo principal. Sí, puedes creerte que entiendes cómo es el ciclo económico, pero vamos, te equivocas igual que los demás. Qué interesante. Ignacio, ya que las has introducido y queremos centrarnos también un poquito en esto en el podcast, sobre la conjunción de la psicología y la economía a la hora de tomar decisiones en general y a lo mejor para tomar decisiones de inversión en particular. A nosotros eso nos apasiona el tema del behavioral economics o behavioral investing y como sabemos que a ti también te gusta mucho y además pues parte de tu labor de analista o de inversor particular, pues entiendo que esto lo tienes muy en cuenta. ¿Cómo definirías tú qué es esto de la suma de la psicología más la economía o la psicología a la hora de tomar decisiones en general? Sí, bueno, al final durante mucho tiempo la toma de decisiones la ha estudiado la economía o la ha formalizado la economía y partía de unas hipótesis que son algo dudosas, bueno, no es que estén mal, es que son algo simplificadas. Por ejemplo, los economistas pues neoclásicos típicos pues asumen que pues, los individuos toman decisiones con información perfecta, que siempre son coherentes, que los seres humanos se dedican a optimizar unas funciones como de utilidad o de bienestar y en base a eso toman sus decisiones. Es decir, la economía o el modelo económico que se llama Homo economicus o la gente racional asume que las personas son como Spock. No es que asuman eso, es que al final es un modelo, es una simplificación. El behavioral economics al final han sido psicólogos los que han hecho estas aportaciones, enriqueciendo y en parte también negando algunas de esas hipótesis de este Homo economicus. Entonces lo que hacen, pues sobre todo los padres, digamos, del behavioral economics moderno, que es Daniel Kahneman y Amos Tversky o Richard Thaler, pues lo que se han dedicado es a investigar cómo las personas toman realmente decisiones y básicamente lo que hacen es coger a grupos grandes de personas, les hacen preguntas o test o les someten a experimentos de tipo psicológico y ven lo que responden y ver si aciertan cuando tienen que responder una pregunta o si hay sesgos sistemáticos y al final se dan cuenta de eso, que la gente cuando toma decisiones no tiene información perfecta, no optimiza su utilidad, no son siempre coherentes ni ultrarracionales, sino que a veces toman atajos porque no tienen suficiente tiempo, porque las preguntas son complicadas y además esos atajos muchas veces les llevan a cometer errores sistemáticos o sesgos que son errores predecibles, que no son aleatorios. O sea que siguen una línea y afectan, por tanto, al resultado, ¿no? Sí, si fueran aleatorios y mucha gente estuviera tomando, pues por ejemplo, se decía a mucha gente, ¿cuánto pesa esta vaca? Y la gente votaba, en un papel en secreto ponía cuánto pesaba y si se hacía la media de esas votaciones, se supone, o dice el estudio, que se estima bastante bien cuánto pesa la vaca. Sin embargo, esos son como errores aleatorios, que al final se compensan entre sí y da un resultado que es correcto o bastante aproximado. Sin embargo, los sesgos es que todo el mundo se equivoca en una misma dirección. Entonces hay muchos, por ejemplo, esto lo hacía creo que Daniel Kahneman y Amos Tversky, que le preguntaban a estudiantes universitarios estadounidenses de élite, de Harvard, de Stanford, y les preguntaban, un bate y una pelota cuestan €1.10 en total. El bate cuesta €1 más que la pelota. ¿Cuánto cuesta la pelota? Y la gente decía 10. Y no es 10, es 5 céntimos. Pero la gente, o sea, no se equivocaban al azar y de media daba la respuesta correcta, sino que la gente se equivocaba de forma predecible. Decían 10
pues en un porcentaje pues que nos parece raro cuando vemos los resultados, es como es posible, pero es que al final es lo que sale. Es muy curioso. Entonces, Un segundito. sí. Es muy curioso, Ignacio, porque esto que comentas tú, lo leía en un libro que los mismos estudios se hacían una pregunta y cuando la pregunta estaba escrita mecanografiada, muy bien escrita, los humanos respondíamos rápido y cometíamos el error. Sin embargo, cuando la pregunta estaba escrita a mano, que costaba más leerlo, es cuando el humano solía responder bien, porque ya activaba el sistema 2, este que es deliberativo, para conseguir entender la letra, y ya eso hacía que a su vez respondiera bien. O sea, Sí, eso lo había visto también creo que eran extranjeros con preguntas en inglés y gente cuyo idioma es el inglés, leyendo las preguntas en inglés, y cuando tenías que traducirlo, al final, como te pausabas más para pensarlo, acertabas más. Que si era en tu idioma que ibas más rápido y contestabas como de manera más automática. Algo parecido a lo que cuentas. ¿Cómo es el humano? Entonces, ¿estarías de acuerdo con lo que dice Benjamin Graham, de que el principal problema del inversor e incluso su peor enemigo es probablemente él mismo? Sí, estoy de acuerdo. No tengo nada que añadir a lo que dice Benjamin Graham. Tal vez rompiendo una lanza en favor del inversor o digamos que aunque es su peor enemigo, también es que la tarea es complicada, es compleja, no es algo sencillo, no es algo a lo que estemos acostumbrados de forma evolutiva. Entonces es normal que nos jueguen las emociones o los sesgos, nos jueguen malas pasadas cuando hablamos de inversión. La verdad es que hay muchas cosas a tener en cuenta a la hora de la inversión y por eso es verdad que muchas veces las emociones, porque no es lo mismo estar ganando un 20% que estar perdiendo un 50%. Aunque tengas muy clara tu estrategia en un principio, cuando llega ese momento te plantean muchas cosas. Sí. Bueno, no sé si es momento de sacar el tema, pero bueno, hay un sesgo que es la aversión a las pérdidas. Uh-huh. Que es eso, le damos muchísimo más peso a las pérdidas y bueno, a situaciones en las que nos va mal que a las ganancias o situaciones en las que nos va bien. Cierto. De hecho, Daniel Kahneman tenía un estudio muy curioso sobre esto, cómo demostraba cómo nos dolía el doble, o sea, nos producía el doble de dolor perder una cantidad que el placer que nos produce ganar esa misma cantidad. Y lo hacía con un experimento que era, les decía a los usuarios, oye, vamos a tirar la moneda, si sale cruz, me tienes que dar 50 céntimos. Y luego le decía, ¿y cuánto me pides si sale cara? Lo lógico sería, pues si son 50 a perder, pues aunque te pida 51 céntimos, si tiro la moneda n veces, la esperanza matemática es positiva. O sea, sería suficiente con pedir 51 céntimos. Sin embargo, los usuarios pedían entre 2 euros y 2,5 euros por cada vez que salía cara. Para compensar, final, ¿no? Sí, que al final es... Yo creo, no lo sé, pero yo creo que al final esto es una especie de lastre evolutivo que tenemos, porque al final hemos evolucionado, nuestro cerebro, nuestra forma de tomar decisiones está formada por la evolución durante millones de años, que el ambiente o el ámbito en el que se ha generado es totalmente distinto al de ahora. Digamos, nuestros antepasados no se encontraban con este tipo de apuestas a ver si ganas 100 o si pierdes 50, sino que lo que se jugaba muchas veces es que, pues yo qué sé, iban por la sabana, veían ahí algo raro y no sabían si era un depredador o es que el viento había movido unas ramas. Y tampoco se iban a poner ahí a analizar o a sacar estimaciones, sino que salían corriendo y aunque se equivocaran, digamos, con un falso positivo, pues eso era una estrategia ganadora. Sin embargo, si esa, digamos, aversión a las pérdidas o a que te pase algo malo lo llevas a estos experimentos en los que tiras una moneda y en un lado ganas más y en otro pierdes pero menos, tu estrategia óptima sería jugar siempre si la esperanza es positiva, o sea, si de media vas a salir ganando. Pero bueno, la gente prefiere no jugar a esos juegos. Sí, lo que dices tú además, Ignacio, que es que nuestro cerebro todavía es reptiliano, o sea, es que hay que tener en cuenta que anteayer no teníamos neveras, o sea, no podíamos almacenar comida para pensar en el día de mañana, tampoco teníamos instituciones ni instrumentos financieros que nos permitiera ni ahorrar ni invertir, entonces nuestro cerebro no está preparado para eso, entonces de ahí se derivan todos estos fallos psicológicos
que no funcionan actualmente y que quizás, como bien comentabas, sí funcionaban en la antigüedad. Antiguamente, si veías 2 ojos, pues ya salías corriendo porque no sabías quién podía ser. Entonces, de hecho, nuestro cerebro es muy bueno reconociendo caras en microsegundos, porque eso podía suponer entre morir o vivir. Entonces, Sí, decían que, bueno, no sé, decían que veías pues un animal que nunca habías visto, pero tenía mala pinta, tenía como pinta de depredador, y no lo habías visto nunca, pero ya algo te decía que eso no era bueno y tenías que salir corriendo. No, o sea, al final hay como una especie de instinto evolutivo, pero bueno, al final es supervivencia, muchas veces estamos adaptados para evitar el riesgo, el peligro, sin tampoco ver cuánto estamos, digamos, hacen un análisis de cuánto perdemos corriendo y cuánto ganamos si acertamos, porque realmente no es un depredador, sino... Me gustaría preguntarte, Ignacio, si tuvieras que darle un porcentaje a la psicología del inversor, ¿qué porcentaje crees que tiene de importancia esa parte psicológica para invertir con eficacia? Es curioso porque si me preguntas ahora es distinto si me hubieras preguntado hace años, porque al principio te crees que al final esto consiste en hacer una valoración técnicamente correcta y ya está. Y cada vez soy más partidario de pensar que lo de la valoración y los métodos de valoración y todo eso pesa o debería de pesar menos en tu toma de decisiones que la parte psicológica, que es la que al final te hace salirte del plan y salirte del proceso que deberías de tener. Y lo que no sé es dónde voy a acabar, porque aún sigo leyendo estos temas, aprendiendo estos temas, a lo mejor acabo renunciando a todo tipo de número. sí, sí. Yo pienso como a ti, Ignacio, y de hecho si lo pensamos muchas veces, cuando valoramos por múltiplos, tenemos una parte que es la valoración que nosotros hacemos y luego le ponemos un múltiplo. Y por así decir, la parte de valoración es la parte más cuantificable y la parte del múltiplo ahí en un cajón desastre donde entran psicología, expectativas, etcétera. Y como ese factor multiplicativo tiene un peso tan grande, realmente para mí la parte psicológica tiene más peso que la parte de valoración real, porque es que es un factor multiplicativo sobre la parte fundamental, que bueno, que la parte fundamental, imaginemos, te puedes equivocar entre 2 euros por acción y 3, pero es que lo otro es el multiplicativo, que puede ser por 10, por 15, por 20, por 8. Sí, sobre todo que además lo menos intuitivo, porque tú al final, cuáles son los flujos de caja de un negocio, o cuáles son, o cómo se modifican, eso es como más fácil pensar en eso que en múltiplos, porque ahí es como es otra forma de dar una tasa de descuento al final, un múltiplo. Pero es algo como poco intuitivo, con lo que no estamos muy familiarizados de manera psicológica, y ahí es donde podemos meter la pata con mayor facilidad. Sí, sí. Al final muchas veces lo hace incluso Francisco García Paramés, muchas conferencias lo dice, bueno, como yo no sé el factor de expectativas cuánto va a ser, le pongo un 15, que es el valor promedio del PER del SP500 y ya está, ahí me quedo y no le doy más vueltas. Bueno, es una forma, pero claro, te estás quitando toda la parte psicológica y te estás centrando en lo que en teoría está en tu control, que es hacer una valoración. Sí. Bueno, de todos modos, al final, intentar tener un sistema de valoración y respetarlo y hacerlo como paso a paso, aunque seamos, no aunque seamos conscientes, sino tenemos que ser conscientes de ello, pero bueno, aun siendo conscientes de que eso es muy limitado, es un buen ejercicio también para obligarte a entenderlo todo, o al menos hacer un buen ejercicio, no invertir al tuntún o por rumores porque tu cuñado te ha dicho algo. Claro, y a seguir un camino, ¿no? No salirte del camino que tú te habías establecido, porque Sí. en la inversión, cuando continuamente te vas saliendo del camino pensando que vas encontrando atajos, es cuando te estás dejando los beneficios por el camino. Sí. Exactamente. Ignacio, si quieres, sé que te gusta mucho todo el tema de los sesgos cognitivos y ya sugerí alguno, como el sesgo este de confirmación, incluso el efecto arrastre, que llevarnos por lo que hace la masa. Charlie Munger tiene un comentario, a mí siempre me ha gustado mucho, que le llaman el efecto Lollapalooza, que bueno, básicamente viene a ser que la combinación de varios sesgos cognitivos que juegan en tu contra como que aumentan su poder, es decir,
si estás incurriendo no solamente en el sesgo de confirmación, sino a lo mejor en la aversión a las pérdidas, como hemos comentado, o el sesgo de status quo, o sesgo de acción, que te lleva a tomar más decisiones de las que deberías. De hecho, lo comentaba en el podcast, lo escuché esta mañana en el podcast de Buscadores de Sentido, que lo hemos comentado al principio, Abraham y yo. Comentaba el creador del podcast que tomamos decisiones 2 veces, o sea, una decisión cada 2 segundos. Entonces, muchas veces estas decisiones son sin darnos cuenta, pero querer actuar de forma deliberativa más de la cuenta quizás nos puede llevar a más errores que simplemente estar tranquilos, tener un tiempo para reflexionar tranquilamente, ver pros y contras de manera más objetiva, ¿no? Es que al final los sesgos, cuando los estudias y los errores sistemáticos son tantos y se interconectan de tantas formas que cuando lo estás estudiando dices, para tomar decisiones hay que hacer este proceso estandarizado, esto y esto, y luego digamos que cierras el libro y tu vida sigue para adelante y te olvidas de todo eso y sigues tomando las decisiones igual que como las estabas tomando. Pero al final hay algunos ámbitos en los que es más fácil, digamos, implementar protecciones o mitigar o formas de mitigar estos efectos. Bueno, sabes que cuando vas caminando al trabajo, pues es difícil que todas las decisiones que te surjan ahí poder ponerle limitaciones. Pero bueno, a la hora de invertir, por ejemplo, pues puedes tener un procedimiento o una especie de lista de pasos a seguir más estandarizado, bueno, aunque lo vayas corrigiendo con el tiempo a medida que vas viendo sus defectos y sus virtudes, pues bueno, es útil. O sea, ¿piensas que algo importante a cualquiera que sea inversor sería tener su checklist, ¿no? Sí, al final esto depende mucho de cada uno y de ir conociéndose. Al final lo importante es saber que todos estos problemas psicológicos y errores de toma de decisiones, errores sistemáticos y sesgos existen y ser constantemente consciente de que existen. Y entonces al final formarte, ir poco a poco montándote tu sistema o proceso de toma de decisiones, pues al final con lo que te ayude más. Si son checklists, pues checklists. Si son, pues eso, paso a paso procedimientos a seguir y cosas en las que tienes que obligarte a pensar antes de tomar una decisión de inversión, pues son útiles. Al final tienen que adaptarse un poco a ti. Tienes que ir viendo... Bueno, el problema de eso también es que a veces no eres consciente de los errores que cometes. Y siempre te viene bien que te echen una mano, que alguien te critique. Ahí está la figura del abogado del diablo, que es una persona que te critique y tomarlo como algo positivo e intentar incorporar pues esas enseñanzas a tu proceso de toma de decisiones. Muy bueno. Muy bueno. Siguiendo lo que comentas, Ignacio, a mí me dio por decir, oye, mira, como tengo un montón de sesgos cognitivos y no sé si realmente soy consciente de todos, lo que llegué a crearme fue un checklist emocional, aparte del checklist normal de inversión. Tengo un checklist de 73 errores cognitivos que me pueden influir a la hora de tomar decisiones. Y ya no me centro en pros y contras solo, sino, oye, pues mira, voy mirando todos los sesgos y digo, pues mira, aquí puede ser que estoy incurriendo en, no sé, sesgo de mejor que la media, o creo que voy a ser capaz de invertir por encima del resto de inversores del mercado. Y digo, pues mira, es que esto que lo pienso yo, lo van a pensar el resto de inversores. Entonces digo, pues a lo mejor no me tengo que creer tan listo y tengo que ser más humilde y digo, a lo mejor no me toca invertir a lo mejor en la empresa de crecimiento de turno, sino, oye, voy a invertir en el índice mundial, por ejemplo. Es un decir. Sí, bueno, hay que tener en cuenta que creo que fue Daniel Kahneman. Daniel Kahneman es pues, el padre del Behavioral Economics. También hizo cosas de aplicación a temas financieros. Pues el experimento que decías antes de la moneda, pues es suyo, si no me equivoco. Pues a él le preguntaron bueno, ¿qué hacemos para corregir todos estos sesgos y tal? Y dice, bueno, yo los sigo cometiendo, así que si él, que es probablemente la persona del mundo que más conoce estos temas, sigue cometiéndolos, pues bueno, al final es ser consciente de ellos y ponerles, en la medida de tus posibilidades, unas protecciones para evitarlo. Es que seguramente ahí está un poquito la diferencia, lo que has mencionado. Ser conscientes, y una vez que somos conscientes, asumirlos y luego poner las medidas necesarias para contrarrestarlos, ¿no? Sí, al final, un ejemplo muy claro es el efecto anclaje, que también hablaba Kahneman de esto. El efecto anclaje es cuando tienes que hacer una estimación de un valor o de una cifra
nuestra mente lo que hace es tomar un número que es el ancla, que es una especie de, pues puede ser un número que te estén dando, que se te ocurra, que se te haya pasado por la cabeza por otra cosa, y a partir de ese ancla haces ajustes en función de si crees que es más o menos, y la demostración es que los ajustes son insuficientes. El experimento que hizo Kahneman fue coger a estudiantes en Estados Unidos, tiraba una ruleta y siempre salía, creo que era un 60 y un 10. Entonces le preguntaba a los alumnos, ¿ese número, ese 60 o ese 10, lo que hay en la ruleta, es más o menos que el número de países africanos que hay en la ONU? Y la gente pues contestaba, pues es más o menos, en porcentaje. Y luego le preguntaba, dame tu estimación del número el porcentaje de países que son africanos en la ONU. Y la gente da su estimación. Lo que se vio es que a la gente que le había salido 65 en la ruleta, estimaron que el 45% de los países eran africanos. Y a la gente que le habían salido 10, estimaban que el 25%. Y es decir, que ese número totalmente aleatorio que había salido en una ruleta había sesgado su estimación de qué número de países son africanos, que no tiene nada que ver con lo que salga en la ruleta. Sí. Y al final, pues esto es un ejemplo, por ejemplo, si estás en una negociación y, yo qué sé, en una negociación por la compra de una compañía o de una participación en una compañía y la carta de oferta pues te viene con una cifra que tú no deberías tener en cuenta, porque tú deberías hacer tu valoración y tener en cuenta pues las hipótesis que quieres considerar y poner tu oferta, pero luego se ve en la realidad que ese número que hay ahí te está anclando, te está sesgando tu decisión final. Y al final, pues lo que decíamos era ser consciente de que existe este problema, de que la gente tiene estos sesgos, por ejemplo aquí el efecto anclaje, y al menos hacer el esfuerzo de identificar qué cifras o qué cosas nos pueden estar anclando, nos pueden estar afectando nuestra decisión final. A lo mejor somos incapaces de evitarlo, de que tenga un efecto, pero bueno, al menos ser conscientes de ello, yo creo que al menos hace que no nos que seamos conscientes y que no digamos limitar o minimizar el efecto que pueda tener. Sí, hay otro truco en esto que comentas, Ignacio, que se llama el priming, y el priming es parecido al efecto anclaje, pero tiene un matiz, que si vas a una negociación y aparte de ponerle un ancla al precio que te quieres acercar, ¿no? Darle una referencia, porque los humanos necesitamos pistas, ¿no? para saber un precio exacto, sobre todo cuando no tenemos mucha experiencia, entonces por eso nos viene muy bien el ancla. Luego hay otra cosa que es el priming, que es si anteriormente, por ejemplo, hemos estado haciéndole jugar a un juego de pensar o de matemáticas o de cosas financieras, si ha jugado ese juego previamente es como que ha activado esa zona cerebral, la zona más racional, y luego cuando va a la negociación va a hacer una negociación más racional y más dura. O sea, como que interesa incluso despistar al usuario previamente en la negociación más que activarle la parte prefrontal del cerebro, que se llama. Entonces, como juntando sesgos también se pueden ir afectando a la toma de decisiones, incluso influir en una negociación. Había un creo que era de priming, el experimento. Priming. Sí, creo que era de priming, uno que le ponían que a la gente le preguntaban, ¿eres feliz? Y la gente contestaba. A otras personas les decían, bueno, voy a hacer esta fotocopia. Iban a hacer la fotocopia y le habían dejado ahí 25 centavos, que se las encontraban. Y volvían contentos después de haber encontrado 25 centavos y les preguntaban, ¿eres feliz? Y la gente contestaba que era muchísimo más feliz el grupo que había encontrado los 25 centavos. Y ya me dirás tú, 25 centavos en tu vida, si te hace feliz o no, pero al final es como ese precebado del priming de cambiarte tu estado de ánimo antes de dar una respuesta. Que lo que pasa es que a veces, en vez de preguntarte si eres feliz, estás en una negociación jugándote dinero o en una entrevista de trabajo. Puedes estar jugándote mucho y con una tontería de estas al final estás cambiando la decisión. Total. Hay otro ejemplo de priming muy divertido, que les hacen a la gente jugar a un crucigrama, ¿no? Y si en el crucigrama le ponen palabras relacionadas con la vejez, no sé, edad, cansancio, lo que sea, luego en el estudio analizan que las personas que salen de jugar a ese crucigrama andan más despacio las que se les ha primado con este crucigrama de vejez. O sea, es una cosa curiosísima. Es un experimento que ya roza el chiste, ¿eh? Sí. Pero bueno, sí, yo lo había oído, sí.
Pues siendo un poco prácticos, ¿podrías, Ignacio, decirnos algún truco o estrategia para un inversor de a pie, hablamos, que les ayude a tomar decisiones dentro de nuestras posibilidades? Yo al final, la recomendación básica sería pues que es una bastante completa, que es tener un proceso objetivo o sistemático de toma de decisiones. Y al final este proceso, primero, obligarte a cumplirlo, no saltártelo porque de repente tengas una corazonada y bueno, en este caso voy a saltarme el proceso. No, cumplirlo. Y en ese proceso lo que tiene importancia es, vas poniendo mecanismos de mitigación de sesgos de este tipo, pues eso, obligarte a analizar bien los riesgos, obligarte a entender bien en lo que vas a invertir, obligarte a ponerle un número, aunque sepas que los flujos de caja son muy, muy inciertos, pero al menos te obligas a pensar en ello y a pensar en qué pasaría en escenarios negativos. Luego, que otra persona te critique lo que estás haciendo, porque al final el sesgo, para mí el más fuerte, el más negativo de todos, es el sesgo de confirmación, que es al final pensar que la idea que tenemos en la cabeza es correcta y que cualquier información contraria a esa idea que tenemos en la cabeza o está mal o le damos poco peso o no la tenemos muy en cuenta. Sin embargo, confirma nuestra idea, le damos mucho peso. Pero al final estamos siendo inmunes a las críticas que pueden ser acertadas. Entonces, esa figura del abogado del diablo que hablábamos antes es importante también en este proceso de inversión, que alguien o un departamento, si es en una compañía o algo así, se dedica a criticar sistemáticamente, a sacarte los defectos y de manera constructiva, pero para que no nos estemos dejando nada. Y luego, ahí tener bien anotado, por así decirlo, hay gente que dice de tener un diario de inversiones, pero bueno, al final tener registrado qué decisiones estamos tomando y por qué. Y así, cuando pasa el tiempo y volvemos la vista atrás para ver qué decisiones hemos tomado y qué tal han ido, esto, pues a la hora de evaluar qué tal ha ido, pues no ver si la inversión ha ido bien o mal, sino si el proceso que seguimos para tomar esa decisión fue el proceso correcto o el proceso incorrecto. Porque al final, siguiendo procesos correctos, tenderemos a acertar y saltándonos el proceso, teniendo errores en el proceso de toma de decisión, tenderemos a equivocarnos. Yo creo que la recomendación más grande es esta idea de centrarse en el proceso y tener un proceso que esté vivo, que vayamos modificándolo y actualizándolo, pero al final lo respetemos. Es yo creo, el truco o la estrategia más... Bueno, la que se me ocurre a mí y la que he ido leyendo a medida que he leído sobre estos temas, para mitigar los efectos de los sesgos cognitivos que estamos comentando. Muy bien. Sí, muy interesante. Muy bien. Y sí, Fernando. No, dale tú si quieres. No, lo que quería mencionar, para que se puedan hacer una idea los oyentes de estos 3 minutos de exposición que has tenido ahora, que seguramente el consejo que podemos dar es que lo escuchen varias veces para que se den cuenta de la importancia que tiene, ¿no?, tener un método. ¿Cuánto tiempo puede tomar primero uno confirmar ese proceso y luego que otra persona lo critique y llegar a una conclusión final? Bueno, ¿te refieres a formar, o sea, lo que es diseñar el proceso o seguirlo? No diseñar, sino seguirlo para confirmar que, por ejemplo, cierta empresa es una buena inversión. Yo casi te diría que es algo continuo, porque incluso digamos que lo analizas todo. También depende de si es una inversión profesional o una inversión particular. Pero bueno, analizas la inversión, realizas la inversión y ya la tienes en tu cartera, pero deberías de tener periódicamente revisión de ese proceso otra vez, de esa inversión en tu cartera como si no fuera tuya, porque al final es ver cuánto vale, qué valor tiene para ti y si de acuerdo con ese valor y de acuerdo con el precio de mercado deberías de tenerlo en tu cartera o no deberías de tenerlo en tu cartera. Entonces es algo como continuo, tienes que ir como un ordenador haciendo en bucle ese proceso y cuantas más veces lo hagas y más a fondo, pues mejor. No sabría decirte. Vamos, muy bien. Es que cada caso es diferente. Una pregunta, Ignacio, ya que hablamos de sesgos y todo esto, ¿qué opinas tú? Porque
mucha gente argumenta, dice, oye, pues mira, si nosotros los humanos somos tan vulnerables a cometer fallos psicológicos, ¿por qué no nos centramos solamente en inversión pasiva? Porque en teoría la inversión pasiva, pues bueno, son reglas sencillas que se repiten, ¿no? Sin intervención humana directa, y por ello, pues como que podemos pensar que no está sujeto a sesgos. Aunque, bueno, quizás pensándolo un poco, sí que a lo mejor le puede afectar el efecto arrastre, ¿no? El efecto manada. No sé. Sí, O incluso sí, los aquí, sesgos de quien no ha programado las reglas, también puede ser. sí, efectivamente. O sea, en teoría, si esa inversión pasiva, o sea, si esas reglas están bien diseñadas, no deberían de, o sea, deberían de aislarte de sesgos, y de algunos sesgos está clarísimo. El sesgo de optimismo, pues es muy humano y no tiene nada que ver con reglas de que siga un ordenador. Pero sí que puede tener, o sea, el hecho de que exista digamos, un índice al que tú te puedas subir cuando, digamos, comprar ese índice o subirte cuando lo consideres, el hecho de cuándo subirte y cuándo bajarte, cuándo comprar, cuándo vender, ya te está sesgando tu rentabilidad. Es decir, esto, no sé si conocéis, pero el ejemplo que decían de el fondo de Peter Lynch, que es el Magellan Fund, que decía que Fidelity, si no me equivoco era Fidelity, hizo el estudio. Pues el fondo de Peter Lynch es el que dio durante su época, de los años 70 hasta los 90 o algo así, la mejor rentabilidad de Estados Unidos. No sé si era un 30% o algo así. Más, creo que un 40 o un 45 por ahí, ¿eh? Sí, pues decían que el inversor particular que se había metido en el fondo había tenido rentabilidades muchísimo más bajas. ¿Y por qué? Porque cuando se ponía de moda invertir, invertían. Y cuando la bolsa estaba bajando, había bajado mucho, había mucha gente con pérdidas, la gente decía, va, invertir es algo malo, vamos a salirnos de aquí y fuera. Y entonces al final lo que hacían era comprar arriba y vender abajo. Que al final lo que estuviera haciendo de forma subyacente el fondo, que eran unas rentabilidades espectaculares, quedaba muy, digamos que compensaba con el mal hacer de los inversores, que entraban cuando no debían entrar y salían cuando no debían salir. Eso también le pasa a los vehículos de inversión pasiva. Al final la gente cuando se mete y cuando se sale es cuando les da la gana. Así que también tienes sesgos por ese lado. O sea, puedes elegir bien el vehículo, pero aún así, por mucho que cojas caballo ganador, puedes incluso hasta perder dinero, como Sí, pasaba en dicen que uno Magellan. es el mejor vehículo del mundo. Y luego tú te metes cuando está arriba y sales cuando está abajo. Dices, Pues, ¿qué está pasando, no? Que tan bueno que dicen que es y... sí. Pero claro, es uno que está tomando esas malas decisiones. Exacto. O sea, si el ordenador te obligara también a ti a invertir cuando eres pequeño y a no sacarlo hasta que eres viejo, claro. Pues igual tendrías unas rentabilidades, o te obligara a invertir de manera periódica en determinados, pues X euros al mes o al año, no sé. Bueno, ahí tendrías una mitigación adicional. No, desde luego que sí. Entrando en unas preguntas un poco más personales para conocerte un poquito más y que el oyente pueda salir beneficiado, ¿qué lecciones principales podrías sacar de los estudios sobre la psicología de la inversión propiamente dicho? ¿Qué podríamos destacar? Bueno, al final la lección principal que yo he sacado de todas estas cosas, que al final es una época de mi vida que he estado leyendo y viendo vídeos de estas cosas, es eso, es intentar implementar estas enseñanzas, tanto en mi inversión personal como profesional, pues con reglas, es decir, establecer reglas que tenga que seguir y que no me pueda saltar a la hora de no solo de invertir, sino bueno, de cualquier toma de decisiones. Lo que pasa es que la inversión es como un campo más fácil, pues está más cerrado. Pero bueno, luego el propósito de seguir leyendo y de seguir aprendiendo sobre estos temas es ir enriqueciendo ese conjunto de reglas y digamos, como diría Charlie Munger, esos modelos mentales que vas desarrollando y vas interconectando entre sí. Esa yo creo que es la lección principal que ¿Y crees que adquirir tanto conocimiento, adquirir tanta experiencia puede crear exceso de confianza? Bueno, si el conocimiento que aprendes es precisamente el exceso de confianza y cómo intentar ponerle remedio, al final, si lees de estos temas, yo creo que a la fuerza acabas siendo más humilde.
porque lo que ves es que la gente, los seres humanos, toman decisiones de manera muy imperfecta y que al final tú eres uno más y no eres distinto a los demás. Yo creo que si leyendo todos estos temas te da un exceso de confianza o de optimismo, es que los estás leyendo mal. Algo está fallando, ¿no? Sí, algo no estás reteniendo. Sí. Sí, no, bueno, es como leer todos estos sesgos teniendo sesgo de confirmación, es como una paradoja, pero bueno, a la gente le pasa. Sí. Cambiando un poquito de tema, Ignacio, ¿cuál sería lo último que hayas aprendido, a lo mejor este año o estos últimos 2 años, sobre inversión en general o sobre un sector en particular? Es decir, ¿qué resaltarías o vamos a llamar, qué tip, qué consejo de inversor avanzado podrías darnos? Sobre lo que tú quieras, lo que más te haya llamado la atención. Bueno, yo estuve muchos años en Estados Unidos en banca de inversión, que se analizan las inversiones y las operaciones de una manera diferente, y ahora estoy trabajando como analista financiero para el sector de las infraestructuras. El sector de las infraestructuras al final es un sector muy peculiar, porque los flujos de caja tienen un plazo, un periodo de vida más o menos limitado. Son más o menos predecibles, es decir, que se pueden predecir, puedes equivocarte más o menos, pero no es como una tecnológica que no tienes ni idea de por dónde vas, o es mucho más difícil, es mucho más predecible, y al final la metodología que se utiliza en el mundo de las infraestructuras, en la inversión en infraestructuras, es el descuento de flujos de caja con modelos financieros muy complejos y muy completos y que te permiten analizar muchísimas casos, sensibilidades, escenarios que puedan aparecer, a valorar los riesgos, a ponerle un número, y al final es un mundo nuevo. Yo no lo había hecho de esta manera nunca y es un ejercicio, en mi opinión, súper bueno, el de obligarte a hacer un modelo, aunque sepas que los flujos luego serán más o menos ciertos, pero el ejercicio de hacer ese modelo y trabajar con ese modelo, pensar en la inversión con ese modelo, yo creo que es muy útil. Es una enseñanza de los últimos 2 años o 2 años y medio que he estado donde estoy ahora. Es un proceso muy complejo, ¿no, Ignacio? Alguna vez me he querido aprender libros de este estilo de valoración, pero muy, muy en detalle lo que dices tú. Y es algo que, como bien comentas, es mucho más complejo de lo que solemos hacer los inversores en nuestro día a día. Es todo lo complejo que quieras, en Sí. realidad, porque o sea, realmente si tú quieres estimar un flujo de caja al accionista y una tasa de descuento, con eso ya lo tienes, Claro. pero claro, a medida que en ese flujo le vas dando más detalle y le vas dando más opcionalidad y más posibilidades, se te puede ir haciendo complejo pues hasta que tú te sientas cómodo o hasta que te obligue tu jefe. ¿Y eso te ayuda a conocer mejor la compañía o tú crees que realmente no es necesario tanto nivel de detalle? Bueno, necesario nunca es. Al final es hasta que tú te sientas cómodo y yo veo más el modelo, más que para ver los números que salen y agarrarte a ellos, como una especie de herramienta para ayudarte a entender cómo funciona ese negocio, cómo funcionan los flujos, cómo funciona la valoración, tocando las tasas. Entonces, al final es una herramienta que te ayuda a entenderlo, pero el que tienes que entenderlo, pues el que tiene que entenderlo es el inversor, no, el modelo no lo va a hacer por ti. Es como una calculadora al final. Muy bien. Y Ignacio, si tuvieras que decir un contenido, sea libro, sea podcast, sea el contenido que sea, que haya marcado al Ignacio del presente, ¿cuál dirías que es? Bueno, yo los libros porque soy un poco de la vieja escuela, pero pero vamos, yo he leído muchos libros, pero también he visto, por ejemplo, muchos vídeos de YouTube, que es algo que, si lo piensas bien, es increíble la cantidad de tiempo que puedes pasar viendo vídeos de YouTube y la cantidad de cosas que puedes aprender, pero es que en YouTube hay de todo. Y al final, bueno, yo diría libros y vídeos de YouTube. El vídeo de YouTube al final no deja de ser ir a conferencias, pero desde tu casa. Sí. O asistir a cursos, que ahora están los MOOCs y esas cosas. ¿Y alguien que te haya marcado? ¿Para la inversión o ¿O en tu vida?
Yo, como buen colaborador del Instituto Juan de Mariana desde hace muchos años y tal, yo tengo mucho aprecio intelectual por Juan Ramón Rayo, por ejemplo, también porque empecé, digamos, de su mano. Y él me ha indicado muchas lecturas, muchos autores a leer. Pero bueno, pero esa es como la parte más económica o de filosofía política de mí, pero vamos, que es una parte de mi vida. Y tengo pues muchos otros ámbitos profesional y que, bueno, yo me quedaría con Rayo también porque es actual ¿Y con y te Hayek o indica. Huerta de Soto? Bueno, tuve mi época. Tuve mi época de Huerta de Soto, luego un poco despegando. pero, pero sí, vamos, yo aprendí de economía. Yo al principio era más escuela austríaca, luego me fui un poco corrigiendo. pero, pero bueno, Huerta de Soto tuvo influencia en su día. Ahora ya, bueno, soy más de Rayo. Pero bueno, por ejemplo, a raíz de todo eso, pues leí a Mises, he leído a Rothbard, al final has leído un montón de autores que al final van construyendo tu forma de pensar. Pero luego también, pensando estas cosas, pues conoces a gente pues como Francisco Capella, por ejemplo, que es otro colaborador habitual del Instituto Juan de Mariana, y él me indicó, me presentó por primera vez pues esto del Behavioral Economics y todos los autores, también todo el tema de evolutivo, de evolución biológica, evolución Muy cultural. inteligentes, que Francisco Capella, ¿no? Que salió en Value School hace un mes o así, creo. Sí, hablando de esto, ¿no? Sí, hablando de esto. Sí, vamos, bueno, Capella es amigo mío y bueno, él me indicó, bueno, nunca había oído hablar de estos temas hasta que él me lo contó. Vamos. Descubriste un mundo nuevo, ¿no? Sí, lo que pasa es que luego descubrí a los que también hablaban de esto aplicándolos a la inversión, que eso no se lo había oído a Paco Capella en aquel entonces. Luego sí que he hablado de eso con él. Pero vamos, al final te abre una puerta y te metes y acabas, acabas leyendo de todo. Pero... Y bueno, ¿qué podrías decir? Si te preguntamos, ya esto es a nivel personal, puedes enfocarlo a la inversión o no, pero ¿qué es para ti tener éxito, Ignacio? La pregunta. Te ponemos entre la espada y la pared. No sé, yo diría que es al final proponerte las metas adecuadas y al final ser capaz de alcanzarlas. Lo que pasa es que al final el proponerte las metas adecuadas se queda un poco abierto a cada uno, a lo que cada uno considere que es su éxito. Al final tu éxito es tener una buena vida y la concepción de buena vida de cada uno es diferente. Entonces, para mí tener éxito es eso, es proponerte las metas adecuadas, es decir, no atarte muy pronto a qué metas quieres alcanzar, sino dejarlo abierto e ir corrigiéndolo y luego, pues bueno, poner los medios adecuados para alcanzarlas, siendo realistas y bueno, y un poco de suerte, y con un poco de suerte alcanzarlas al máximo posible. Muy bien, ¿eh? O sea que un poquito sería que el éxito está dentro de cada uno, ¿no? Sí, al final hay gente con hay personas con personalidades muy diferentes y uno puede tener obsesión por llegar a ser el consejero delegado de una empresa del IBEX otro puede ser aventurero en Australia y ambos son casos de éxito, pero sí, en la medida en que lo alcancen. Y luego hay gente que también se le puede criticar por tener, bueno, no sé si criticar, pero bueno, por tener metas de las que tú crees que se puedan arrepentir en el futuro o que no se propongan metas y que simplemente se dediquen a vivir el hoy y a no pensar en el mañana y inevitablemente acaban arrepintiéndose, pero bueno. Buena reflexión. Pues Ignacio, nos ha encantado esta conversación contigo. Creo que hemos aprendido mucho, tanto nosotros como esperamos que los oyentes. No sé si tienes alguna cosita más que te gustaría añadir o puntualizar o algún comentario para, pues, lo que quieras contarnos. Nada, animar si las personas que hayan escuchado el podcast hasta aquí, supongo que será porque están interesadas en alguna medida en estos temas, pues animar a leer a Daniel Kahneman, a Richard Thaler, a Dan Ariely, que es muy entretenido leer. También
pues si quieren aplicar esto más al mundo de la inversión, pues a James Montier o Michael Pompian o simplemente leer a autores de inversión que no tienen nada que ver con Behavioral Economics, como Peter Lynch o Benjamin Graham. Y nada, y esperemos que esto sirva para que la gente se conozca mejor a sí mismo y intente evitar sus sesgos y errores a la hora de tomar decisiones. Bueno, y como hemos terminado reflexionando para que intenten tener éxito en sus vidas. Muy interesante. Yo quería apostillar, aparte, otro libro que a mí me gusta mucho sobre estos autores, son españoles, son Pedro Bermejo y Luis García, que su libro se llama En el cerebro del inversor, que han sacado una nueva edición, se lee súper rápido, en 2 tardes, y es un libro muy muy completo, así que también desde aquí animamos a los oyentes a que le echen una lectura porque es súper interesante. Pues nada, yo me lo apunto también porque no los he leído. Ya tenemos lectura. Siempre salgo con deberes. Exacto. Bueno, pues nada, ha sido un placer, Ignacio. De verdad, te agradecemos enormemente tu intervención aquí en este podcast. Creo que hemos aprendido todos muchos y lo que nos queda ahora, que vamos a tomarnos 2 o 3 semanas de descanso para reflexionar, seguir aprendiendo y volver con más fuerzas y con el mejor contenido posible, ¿no, Brano? Sí, deseamos pues seguir con este 19 con más y mejor contenido si es posible y aportando pues el valor que podamos a los oyentes y de esa manera que todos salgamos beneficiados. Pues nada, Ignacio, un saludo a ti, Abraham, y nos vemos en el 2019. Pues nada, muchas gracias a vosotros por invitarme y un saludo y felices fiestas. Muchas gracias, a pasarlo bien.